Hace 2 meses estuvimos en la casa de un filósofo, yo lo llamo el filósofo del campo, entre comillas, el hombre que ha logrado trasladar al campo y a la cadena agroindustrial el pensamiento más elevado, el tratar de razonar las cosas de una manera más reflexiva, más pausada. Bueno, usted lo conoce, Santiago Kovadlov, una de las notas de televisión tal vez más vistas de este último año, justamente desde tu casa, Santiago. Y bueno, otra vez acá de nuevo, un gusto tenerte en esta pequeña casa que es Agrositio. Así es, y charlando un ratito antes vos me decías qué nivel es de este congreso, qué grande la temática, qué bueno cómo se va de alguna manera todo esto conectando, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco? Sí, obviamente estamos en pleno desarrollo del congreso. Este congreso se va a extender hasta el próximo viernes y por lo tanto estamos profundamente inmersos en el esfuerzo que implica la realización de este encuentro. ¿Y por qué lo llamo un esfuerzo? Porque creo que este congreso de CREA, en el que se celebran sus 50 años además, es una tentativa de escapar a la tentación de hablar de lo que ya se sabe. Muy bueno. Y es un empeño riesgoso en la medida en que es innovador, de introducir la experiencia de los campesinos en el abordaje de problemas que hacen a la construcción de la identidad cívica, de tal manera que quienes trabajan la tierra descubran en la práctica de su propia experiencia las responsabilidades republicanas que tienen. Es decir, que adviertan que si no se siembran como ciudadanos, no se cosechan como campesinos. Y que hoy el gran desafío para el campo es precisamente estar a la altura del papel protagónico que las circunstancias le adjudicaron en el año 2008. En el año 8 el campo salió a protestar contra la arbitrariedad del Estado. A partir del año 8 el campo comprendió que debía contribuir a transformar el Estado y no solo protestar contra sus disposiciones. ¿Y cómo lo comprende? Lo comprende a partir del rol que le impone una sociedad que sale a caracterizar al campo ya no como portador de una demanda sectorial, sino como emblema de una reivindicación social generalizada que aspiraba a reconciliar la política con la práctica de la ley. En esa medida este congreso busca, te diría yo, avanzar en esa dirección de la reconciliación de lo político con la legalidad y de presentar ante el campesinado, 4.500 personas que asisten a este congreso, no pueden ser los voceros de una oligarquía. Son fundamentalmente los representantes de un sector laboral que supo hacer de sus emprendimientos pequeños y medianos el punto de partida de un mecanismo de educación. Yo creo que la gente de campo es protagónica de este esfuerzo por aprender a conciliar la capacitación técnica con la sensibilidad social. Y ese esfuerzo implica un largo, riesgoso e incierto aprendizaje, porque no se aprende en un año o dos lo que es indispensable asentar en las prácticas sociales del país. Todo eso parece estar en juego aquí. Todo eso parece llevarse adelante a través de una convocatoria sorprendente, porque los hombres y mujeres que han tomado la palabra en este congreso no representan en un 99% a los campesinos. En todo caso coincidirán con ellos, pero son académicos, especialistas en educación, empresarios, sindicalistas, gente que aceptó, conmovida, el desafío de integrarse al escenario del campo para reivindicar la necesidad de la educación, del pensamiento, de la institucionalidad y del saneamiento de la política. Creo que no hay éxito más grande para el campo que haberse convertido en un interlocutor verosímil para quienes no forman parte de sus intereses del sector. Santiago, vos estuviste en el 2007 en el Congreso Nacional CREA. A partir, imagínate que esto fue una pizarra, vos que sos un académico, un profesor, y esta fue una pizarra donde tuviera un eje de X, un eje de Y. En el Congreso del 2004 se avanzó en esta concientización de la participación, del deber cívico, de que tenemos que salir del campo y del campesinado solamente para justamente transformarnos también en protagonistas.
2007, vos estuviste, incluso hicimos una nota junta, y ahora 2010. Ahora, si uno a esta curva ascendente en términos en el tiempo de esta concientización cívica, le pone la otra curva que es el nivel de las instituciones, el nivel de la república, el nivel de alguna manera de la posibilidad de poder expresarnos, hay una curva que va totalmente a la inversa, ¿no? ¿Cuál será? ¿Qué deberemos hacer para que ambas curvas vayan en la misma dirección, no? Bueno, yo te diría que dentro de ese trazado imaginario que has hecho, hay puntos de confluencia entre el deterioro de credibilidad institucional y el ascenso de responsabilidad del campesinado. Por ejemplo, el año 9, en las elecciones legislativas, se produce un vuelco de la voluntad popular que aprende a manifestar su disconformidad, no solo rechazando la posibilidad de seguir inscripta en el voto al oficialismo, sino ingresando a una participación política creciente. Y otra cosa notable es que en el año 2010, en un congreso como este, cuando uno se pregunta quiénes son los que han tomado la palabra, advierte que los campesinos la han cedido. ¿Y la han cedido a quiénes? A quienes tienen la responsabilidad de recuperar credibilidad, a los educadores, a los sindicalistas, que vengan a traer un mensaje que al campo lo eduque en aquellas áreas donde es indispensable la participación creciente. Que le muestre el camino a la acción también, ¿no? Por Porque supuesto. Es como que hay mucha conciencia, pero es como que a lo mejor uno piensa, o la ilusión sería que esto fuera lo suficientemente transformador para que nosotros, que somos 4.500, salgamos a hacer algo, aunque sea un poquito, para que esto cambie, ¿no? Es decir, el campo debe integrarse a otros escenarios. ¿Con qué mensaje? Con un mensaje conciliador entre capacitación tecnológica y responsabilidad cívica, entre educación especializada y educación general, entre conciencia de lo suyo y conciencia del prójimo. Y a su vez estas dirigencias políticas, estas dirigencias educacionales, jurídicas, sindicales, que se acercan al campo, que descubran que los escenarios de producción campesina son escenarios que están dispuestos a recibirlos fuera de los congresos también, para que se acerquen a los pueblos, a las ciudades, a llevar ese mensaje que traiga la buena nueva. Y la buena nueva es, podemos convivir, podemos convivir. Poder convivir significa podemos creer que la ley nos ampara con mayor equidad, podemos creer que la justicia social puede avanzar. No tenemos que realizar una sociedad plena, perfecta, debemos tender hacia la perfección, debemos tender hacia una mejor calidad de convivencia, hacia una sociedad donde los ricos sean capaces de comprender que están condenados a una pobreza ética fundamental si no hacen lugar creciente a una sociedad que necesita participación laboral, mayor equidad en el orden de la justicia y educación. Esta es la gran transformación que tenemos que emprender, pero además estamos, creo yo, ante una evidencia nueva. Las dirigencias políticas tienen que recuperar credibilidad, porque el discurso de la reivindicación social sin educación por parte de ellas no tiene credibilidad pública. Los cuerpos técnicos que hoy están dotados del conocimiento necesario para fijar las políticas públicas que el país necesita son la gente que puede infundirle al discurso de los políticos el grado de credibilidad que les falta. No queremos más promesas, queremos conocimiento. Si vos analizaras la situación actual, ¿no? Sin entrar en la coyuntura, sin meternos digamos, en el día a día de la política, pero vos cómo ves la sociedad en los últimos 7 años en términos de a lo mejor estar mucho más enfrentados, de vos de un lado, yo del otro. Entonces, por ejemplo, veía un programa y veía dos grupos de padres que discutían, ¿no? Padres e hijos, tribunas, discutiendo en un programa tan agresivamente como dos políticos, un oficialista y otro, ¿no? Entonces dije, uy, pero es como que dos colegios, incluso del Estado, estaban opinando diferente en la manera en que se traducían un poco los derechos civiles. Y te agrego un argumento, un dato más en esto. Se habla del poder de la asamblea como que la asamblea significara todo, ¿no? Entonces a mí de hecho me pusieron los pelos de punta porque hicimos una asamblea, la asamblea votó que teníamos que tomar el colegio y alguien le dijo, si la asamblea dijera que hay que fusilar a los profesores, la asamblea decide y es así ley, cambió la ley. ¿Cómo ves un poco eso? Está viviendo fuera de la ley, pero no solamente porque los estudiantes proceden de una manera, yo diría, transgresora,
sino porque son víctimas de la transgresión también. Entonces, una sociedad que está fuera de la ley es ante todo una sociedad que ya no confía en la palabra como espacio de consenso posible. Y cuando el hombre renuncia al lenguaje, renuncia a su propia humanidad. Entonces, ¿qué quiere decir renunciar al lenguaje? Y renunciar al lenguaje quiere decir que yo puedo llamarlo un fiscal de la nación como Estracera, borracho. Cuando el oficialismo empieza a reemplazar el lenguaje analítico por el lenguaje cloacal, está procediendo fuera de la ley. Cuando la oposición no advierte en el oficialismo algunos aportes considerablemente significativos, desarrollables si se quiere, pero son emprendimientos valiosos, está fuera de la ley. ¿Por qué? Porque el maniqueísmo, es decir, el odio al adversario, es la falta de legalidad. La ley enseña que el otro es imprescindible, y hoy la Argentina está enferma de intolerancia porque está fuera de la ley. Te hago la última, y era una que tenía especial para vos cuando nos encontráramos. La semana pasada estuve con Rosendo Praga, y así era una charla mano a mano como con vos, le digo, ¿no hay más estadistas? Se quedó mirándome, ¿no? Porque yo me acuerdo de un Frondizi, de un Alvear, de personas que tenían... Se queda pensando y me dice, ¿sabés qué pasa? El estadista era el político más el intelectual unidos en una misma persona. Hoy, de repente, hay más políticos y tienen intelectuales que los apoyan y los ayudan. Es muy difícil encontrar esta persona. Una reflexión respecto a eso. Mira, yo te diría que necesitamos dirigentes que sean capaces de evidenciar por su modo de comunicarse y de pensar que necesitan integrar el conocimiento a su práctica política. Si evidenciaran que lo necesitan, es probable que en un tiempo más lleguemos a tener estadistas. Pero si siguen demostrando que solo necesitan asesores, se harán pasar por quienes no son. Bien, la última. 2 o 3 pensamientos de lo que vos le vas a transmitir a los productores acá. 2 o 3 ideas que ya empiezan a dar vuelta en la cabeza de Santiago Cobaldó. Bueno, mirá, te diría que lo que yo aspiro a transmitirle a toda esta gente es que CREA ha sabido hacer algo extraordinario, y es transmitir valores. La transmisión de valores quiere decir la capacidad de transmitir la responsabilidad de recrear valores. No se trata de que las nuevas generaciones acaten lo que reciben, sino que comprendan que para preservar hay que transfigurar. Por lo tanto, hay que crear nuevas circunstancias, un nuevo presente. La fe en los jóvenes no es la esperanza de que ellos sean gente que ande bien y haga lo suyo. Es la confianza que se tiene en que van a asumir la responsabilidad de entender el presente como un espacio de desafíos y de creatividad, con enormes riesgos de fracaso, porque si no hay riesgo de fracaso, no hay auténtica responsabilidad. Haberles transmitido la fe en el riesgo como condición del éxito es un logro de CREA. Esto por un lado. Y por otro, te diría que es un congreso al que hay que evidenciarle que a lo largo de todo lo que aquí se ha escuchado, la sed de convivencia parece ser el mandato de la hora. Estamos hartos de no escucharnos, desesperados por convivir y necesitados de encontrar los recursos que permitan volver a reconocerse en el prójimo. Tal vez esto no lo logremos plenamente nunca, pero lo que muestra la importancia de esos valores es que en el esfuerzo por conseguirlos no confundamos los fracasos circunstanciales con una derrota definitiva. Uno se da grandes gustos en la vida. Este es un gran gusto, sentarme con Santiago Cobaldó, olvidarme que hay cámaras y pensar como si estuviéramos en una mesa de café, charlando juntos, pensando, filosofando, si se puede decir. En realidad él filosofa y yo como del interlocutor, del ciudadano común que intenta pensar las cosas un poquito más allá. Gracias como siempre, Santiago. Gracias a vos por este momento. Gracias.